Hola Juanito, bienvenido. Muchas gracias. Quiero hoy aprovechar este momento y en este lugar tan importante para contarte que el Garcero de Llano, proyecto pedagógico cultural, ha venido por 30 años en el trabajo de la salvaguarda del patrimonio cultural de este departamento, de esta tierra llanera, la cual incluye el joropo como símbolo de máxima expresión musical y de tradición. Ahora Garcero de Llano ha conformado un grupo de vigías de patrimonio cultural y hoy estamos haciendo un trabajo específico de recuperación y documentación de 3 danzas tradicionales que han marcado ese norte y ese camino en el trabajo dancístico del departamento. Tuviste hoy cómo documentamos las 3 danzas de mayor representatividad en la Orinoquía colombiana, que son el araguato, la vaca y las bambas. Son 3 danzas de las que ya se habla poco y están prácticamente extinguidas, están ya en desuso. Pero como tú viste el trabajo hoy, quiero invitarte para que por favor nos entregues unos aportes y nos cuentes desde el ámbito artístico, desde el ámbito social, ¿qué concepto te merece ese trabajo de recuperación? Bueno, primero decirles que el Garcero del Llano requería identificarse como vigía de patrimonio porque en esencia son eso, son vigías de un patrimonio, donde está el canto, donde está la parte dancística, donde está muchos elementos culturales y es una organización, diría yo, única e indispensable en el llano. Y ahora es importante que hayan entrado en el tema investigativo mirando rescatar 3 piezas muy importantes de la dancística llanera. En primer lugar, hay que decir que tiene componentes de biodiversidad porque tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los animales, tiene que ver también con la parte costumbrista, estas 3 danzas, sobre todo la de las bambas a la que me quiero referir de manera específica. La bamba es una danza muy alegre, es tan social que trae elementos como por ejemplo la improvisación en la composición, trae el verseo, trae lo picaresco, trae lo irónico, trae lo paradójico, tiene muchos elementos, tiene alegría, tiene arte. La bamba tiene incluso reconocimiento, se le da reconocimiento al otro. La danza original nunca rayó con el irrespeto, porque el que se decidía a echar una bamba o a dedicar una bamba lo hacía con respeto, se inspiraba, lo improvisaba y lo hacía con respeto. Decir que la originaria es de posiblemente los trabajos de llano, cuando terminaban los trabajos de llano, las que bailaban en las chicas de la cocina cuando se formaba el parrando, entonces ahí quedaba mucho llanero sin pareja. Y regularmente, si el patrón o el blanco verseaba, era el que iniciaba y le daba agradecimiento al caporal o cualquier cuestión le verseaba, y el caporal al caballicero, y el caballicero al orejero, y el orejero al culatero, y empezaba descendiendo hasta llegar a incluso a las chicas de la cocina. Entonces, la bamba en principio era eso, una demostración de alegría, y ya con todos los componentes que dije. Pero también había la bamba más social, más del parrando improvisado, donde ya no había esa jerarquización, pero también se utilizaba para despertar el parrando de una manera cuando estaban cansados de bailar. Entonces los que hacían bamba eran pocos, descansaban, tomaban y los otros iban haciendo su trabajo artístico. Nos acompaña en este momento otra persona que representa muchísimo para esta región, una persona que no solamente desde los cantos de vaquería, sino que es una de las fundadoras del proyecto Vigías del Patrimonio acá en Casanare. Fercha Olmos, muchas gracias por asistir a este proyecto de recuperar las danzas tradicionales de la Orinoquía. Su merced nos comentaba detrás de cámaras de un tema muy importante, de que hay otra manifestación que nosotros acá no recreamos, pero que sería muy interesante seguirla investigando y proponerla, que es la danza del perro de agua. ¿De qué se trata? La danza del perro de agua
es una danza llanera muy antigua que se hacía en los parrandos llaneros. El perro de agua pues es un animalito que habita en nuestros caños de agua, en nuestros ríos y madreviejas, y los llaneros le tenemos mucho respeto y mucho cariño. Es un animal místico que está pues desapareciendo, pero que últimamente las redes sociales han permitido que las nuevas generaciones lo conozcan, porque ya hay muy pocos. Pero en homenaje a este animal, que es de la familia de las nutrias, se hace esta danza. Mi papá era gestor cultural y a él le encantaba esa danza que viene acompañada de la música, del canto también. Es muy parecido a las bambas y es fascinante porque reúne al grupo alrededor de la música y rememora estos golpes antiguos, ¿sí? Con música tradicional, donde involucra no solamente a un conjunto de músicos tradicionales, sino que también a las parejas alrededor de lo que es el canto llanero, esos golpes antiguos, estos sonidos que son extraños, pero que traen a nosotros los llaneros recuerdos de otrora. Su merced, en esa descripción de la danza, algo que se caracterice, algo que le diferencie de las otras, ¿cuál sería? Por ejemplo, las onomatopeyas, o sea, estos sonidos como el jau jau, jau jau, jau jau, jau jau. Sí, es muy bonita. Y pues yo creo que yo ya había hablado con la licenciada Olga hacia Salamanca y vamos a estar trabajando en ese proceso, porque yo creo que son cosas que se tienen que hacer despacio, alrededor de una investigación, enamorar al grupo que está poniendo en escena las danzas, para que podamos nosotros brindarle un espectáculo al público que sea espectacular, que llene los escenarios, que también sea una puesta en escena que rememore y haga un homenaje a nuestros ancestros. Claro, y que es muy importante, y creo que la tarea la han venido haciendo, porque ustedes como voceros de cantos de la vaquería a nivel mundial, sé que sería un granito más que le suman a esa gran trayectoria. Sí, y desde Fundacachera, del grupo de Fundacachera, estamos en disposición de trabajar articuladamente. Nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la Escuela de Saberes y con los cantos de trabajo de llano en todas sus variantes y elementos utilitarios asociados a la manifestación. Y trabajamos como aliados del grupo de la licenciada Olga para apoyarles en todo lo que tiene que ver con la danza, porque pues nosotros, nuestro fuerte no es la danza, pero tenemos el saber. Claro, claro. Y ese es lo más importante, porque así la podemos recuperar, sí, y podemos seguir construyendo esas tradiciones que son el origen y es el fundamento de esta gran cultura llanera. Maestra. Y afortunadamente pues nosotros guardamos la memoria escrita de estas danzas, de estas leyendas de papá. Entonces, pues bueno, ahí están, o sea, es un legado para las próximas generaciones, no podemos quedar nosotros con ello. Exacto, sería un pecado negarle que nuestras generaciones que vienen no conocieran esas grandes manifestaciones de la cual su merced nos expresaba con la del perro de agua. Sí, y todo esto hace parte de nuestras vivencias, del parrando llanero, de la integración comunitaria, de todo el cotidiano del llanero, que no es solamente el caballo y la soga, sino que alrededor del fondo pues hay muchas manifestaciones. Oiga, mi amigo turista me le dice a su pareja que me regale el lunar que tiene atrás de la oreja. Muy buenas, maestro. ¿Cómo ha estado el maestro Gersaín Olmos? Un gran cultor de nuestra tierra, una persona que es vigía del patrimonio, una persona que aparte de eso nos representa a nivel internacional en cantos de vaquería y en muchas más expresiones. Gracias, maestro, por permitirnos estas palabras. Su merced, ¿cómo ve la expresión dancística que acabamos de observar? Bueno, para mí es muy importante ver este gran proyecto de mantener y fortalecer las bambas y todos los bailes tradicionales como el araguato, el de la vaca, ¿cierto? Muy bonito porque me acuerdo tanto que mi papá cuando yo estaba pequeño
él era muy inquieto culturalmente. Entonces trabajaba sobre eso. En ese tiempo era, digamos, por voluntad. Por voluntad, digamos, él convocaba a su gente amiga y hacía esos eventos para fortalecer y mostrarle a la juventud todo este bello legado. Continuar con estas tradiciones que siempre nos han acompañado y sabemos que ustedes muy bien lo han venido representando. Pero su merced tenía unos cantos muy interesantes, ahorita unas bambas muy chéveres que nos venía relatando. Nos encantaría que su merced se las pudiera brindar a este pequeño espacio que nos escuchan por acá. Bueno, las bambas son coplas incrustadas en el baile de aquellos tiempos, cuando se bailaban 8 días, cuando se bailaba una semana. Entonces, para alegrar ese parrando, para que la gente se motivaba, se hacían las bambas y cada uno hacía su copla improvisada en ese tiempo. Le cantaba a su pareja y la pareja le cantaba a su parejo y así se iba haciendo el baile y alegrando la fiesta. Qué bien, qué bien. Su merced, esos recuerdos de niño, de esos recuerdos que nos comentaba del papá, cuando su merced escuchaba, porque yo sé que el padre de su merced, hay que hacerle ese reconocimiento, ha logrado trascender toda una generación a sus hermanos para que transmitan toda esta serie de conocimientos. ¿Se atreve a echarnos unas cuantas bambas acá? Bueno, me acuerdo tanto, mi papá nos enseñó muchísimo, que eso ha sido mi escuela, acordándome de esas bambas que las practico cuando voy con turistas. Entonces hay un grupo de turistas y si bailamos las bambas por ahí así, yo llego improvisado, pero utilizo las bambas que nos dejó mi papá de modelo y estas bambas que hacen ahorita en este bello proyecto son los modelos a seguir. Entonces me acuerdo tanto una que decía: en esos bailes antiguos se bailaban 8 días, paz, tolerancia y respeto, se vivía con alegría. Y ahí dice, bamba para su pareja o bamba para su parejo. Entonces era una alegría que es muy importante porque hay que transmitirle a las nuevas generaciones. Ellos son los que deben de fortalecerse para que le cuenten a las nuevas generaciones que vienen, porque nosotros los viejitos ya digamos, porque ya estamos de 50 y piola, entonces nos toca esa lucha todos unidos, no es fulanito, fulanito, y no. Todos nosotros que amamos la cultura, bregar cómo hacemos para que nuestra juventud se conecte con nosotros y nosotros con ellos, para transmitirle todo este legado como son las bambas, todos estos bailes antiguos. Claro, muy importante. Las otras expresiones musicales que vimos acá, como la vaca, ¿qué conocimiento su merced tiene sobre ella? ¿Su merced tiene alguna que le traiga el papá que se lo haya comentado, del agraguato? Bueno, me acuerdo tanto que mi papá hizo una vez esa convocatoria de todos estos bailes y llevó gente del Totumo. Había un señor Pedro Campos que todavía está vivo y eso quedó en mi mente porque yo estaba puro joven, puro muchachón, y él se quitaba el sombrero, le sacaba el lance y cargaba su ruanita, le sacaba el lance y agarraba el sombrero así, no de la copa, así, y le sacaba el lance a la vaca, a la pareja. Y eso, a lo que le sacaba el lance aquí, los otros le hacían las garabías. Y después le sacaba la ruana bajita y la pareja así iba de mano, como cuando va una vaca al suelo, ¿sí? Sí. Entonces uno le saca la ruana bajita. Todos estos bailes me llevan a transportarme a ese tiempo, a esa vivencia que viví, gracias a esa enseñanza de nuestro padre. Por eso llevamos esa bandera de fortalecer la cultura por medio de todos estos saberes que aprendimos desde muy pequeños. Claro, lo sabemos. Pues maestro, muy amable por esas palabras, gracias por ser un vocero de la tradición de la Orinoquía. Yo creo que su merced ya es valorado no solamente en Casanare, sino yo me imagino que en todo el territorio que circunda los llanos orientales, con su voz, con su legado, con su grupo de vigías, con toda esta serie de momentos relevantes que ha dado para que la tradición de la música llanera se mantenga y siga. Muy amable maestro Quirico, que muy de cariño todo el mundo. Bueno, y un día de estos nos tiene que comentar por qué es Quirico, ¿no? Bueno, porque de una vez vamos, si quieres salimos de ese tema. Vale, sí, de una vez, esto vamos a ver como el que le sale un guate a otro, ¿sí? Atrás para adelante, de una vez, cortico aquí. Bueno, resulta que mi papá trabajaba con mi mamá en un acto de encargados. Y usted sabe que los actos llevan señoras de servicio, o sea, la cocinera. Y no va a ir una secretaria sola, va a ser una mujer que tenga varios hijitos, porque las necesidades siempre va primero, ¿no? Claro. Entonces ella llevaba niños y yo estaba puro pequeño, pues de menos de 8 años.
Entonces ellas llevaban carajitos pequeños y yo era muy pícaro, como era del patio, entonces cada ratico le daba a los chinos. Y mi mamá de una vez me correteaba con el mandador, este carajito parece un quirico, quirico es un gallo pequeñito, entonces era muy pícaro y por eso me bautizaron quirico, y de ahí para adelante se regó la fama y todavía la sigo teniendo. Muchísimas gracias. Estamos con otra de las grandes personas que han construido toda la riqueza de la tradición llanera, de esos cantos de trabajo de llano que ustedes son los embajadores a nivel internacional. Con nosotros nuestra compañera Yalile Olmos. Yalile, ¿cómo ha visto la estructura de lo que se está haciendo? ¿Cómo ve este rescate de estas danzas de investigación a partir de las 3 manifestaciones que se está trabajando? Un abrazo para todas las personas que hacen posible que el llano siga manteniéndose llano, que Colombia siga manteniendo este país hermoso de todos. Pues yo tuve un montón de encuentros, de sentimientos encontrados en la jornada que vivimos, porque mi mayor fuente oral y mi mayor maestro fue mi padre. Mi padre nos ha dejado un legado porque mi padre para mí fue una persona de tanto saber popular. Y dentro, pues mi padre pongamos más o menos del 98 al 2008, 2005, viví una etapa de investigación muy larga que incluso tengo muchos archivos aún todavía sin sacar a la luz. Miraba, es que esto que vimos, estos bailes antiguos que vimos, para mí están marcados dentro del parrando antiguo, ¿no? De cuando se paraban los parrandos, en el llano de antes. En el llano de antes no era una noche en parrando, no. Se paraban los parrandos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Caramba. ¿Qué motivaban los parrandos? La ganas de parrandear, o el festejo de algo, o en fechas especiales de San Juan, en las Navidades, los Años Nuevos, Santa Rosa, San Ramón, las fiestas de Pascua, todo eso incitaba a que se hiciera. Era lo que hacía parar un parrando. Y entonces todos estos bailes antiguos como las bambas, como el aracuato, la vaca, para mí, en mi concepto, están enmarcados todos dentro del parrando llanero. ¿Por qué? Porque en estos parrandos que era como relevo, ¿cierto? Se acostaron fulanos de tal y fulana que son buenas parejas, duermen un tiempo, la mitad de la noche, unas horas y vuelven de nuevo, los unas cocinan, los otros bailan, los otros atienden, los que llegan, los otros van y buscan la vaca del vecino que dio la novilla, los marranos, o sea, eso era un encuentro, un suceso social que unía mucho la comunidad llanera antiguamente. Es que estamos hablando de un llano, ¿cómo diríamos? 40 años hacia atrás. Como para que me entiendan, como macondiano, así para que me entienda todo el mundo. De lo que está viviendo, digámoslo así. Lo que narra la obra. Para mí sería un llano fantástico, de fantasía. Entonces eso que no entendemos hoy en día nosotros, ¿cómo era posible que era un llano de abundancia? ¿Sí? Que lo único que había era que ir a bailar, comer, porque todo el mundo era comedido, porque todo el mundo aportaba que 5 gallinas, que 10 gallinas, que una novilla. Cosa que hoy en día pues es muy diferente, entonces por eso nosotros no podemos imaginarnos cómo eran nuestros antiguos parranderos. Después de los parrandos era el trabajo el resto del tiempo, ¿cierto? Pero entonces cuando se había mucho como cansancio, agotamiento, tal vez receso un poco en el parrando, un receso, entonces ¡vamos para la pareja, carajo! Y está esculando de tal, estaba pendiente, oiga, que como que hay una vainita por allí con la punta, o sea, es decir, la cosita, como que fulano de tal le gusta fulano, entonces que vamos a mirar qué le dice la copla, porque eran coplas jocosas, donde era un espacio público, donde se podía decir una verdad que se escondía y quedaba en ese espacio nada más, claro. Pero ya estaba la vaina, le echaba picarle el ojito, echarle el floreteo. El floreteo era como el piropo que se echaba, ¿sí? Como el piropo que se podía echar a la mujer y la mujer contestarle si tenía alguna vaina que le encaba, ¿no es cierto? Digo así, ¿no? Entonces esto era así, ¿sí? La bamba, entonces volvía la gente a coger el ánimo y tal, las bambas y tal, ya bueno, empezaba otra vez el baile de nuevo.
el araguato, ¿no? Porque el araguato en sí era la jocosidad del el que estaba medio, otra vez, entonces era como el revivir los parrandos, esa era la misión. Él vive sí en... Eso, perfecto, eso eran los parrandos, que la vaca, sí, porque claro, uno todo, o sea, antiguamente pues era lo normal, no tenerle cuidado a la vaca, que de pronto recién parida, que entonces eso era para mí en el contexto del parrando. Para mí es eso. Esto que se hizo hoy es muy bonito porque atrás de todo eso hay un conglomerado cultural de tradiciones que se han quedado, eso de revitalizar, fortalecer, revitalizar, volverlos a traer aquí a los espacios, así sean urbanos, no importa, hay que hacer lo que podamos, se está haciendo lo que se puede, ¿sí? Porque ya no podemos parar un parrando en un caserío 8 días seguidos. 8 días seguidos, porque Ninguna familia lo aguanta. Y la gente no aguanta, el bolsillo no aguanta, Los nada vecinos aguanta, no se echan. los vecinos no aguantan, pero ya no habían vecinos cerquita, ya porque estamos hablando del llano de antes, entonces es como, a mí me dio incluso me dio nostalgia. Esa nostalgia. Me dio nostalgia de mi padre. Que mi padre, pues yo todos los libros que he escrito, 9 libros publicados, algunas novelas, pero con un contexto totalmente tradicional. Mis personajes, entonces yo necesitaba mucho. Y además yo nací en un acto, entonces para mí es muy normal, muy común, tal cosa, no es, aunque uno no se la sabe todas. Porque esto de la cultura es algo infinito y cada pedacito de llano acomodó esta tradición un poquito diferente y esta de aquí, pero ese es el encanto, ese es el encanto de la tradición oral, de las costumbres. Eso es... Su merced puede narrarnos algo que haya trascendido originalmente estas danzas. ¿Esto proviene de dónde? ¿De Venezuela? ¿Proviene de qué país? ¿Cómo Bueno, su pues, merced lo que ha investigado? Otra cosa importantísima, pues nuestra amiga es una gran investigadora, es una persona que ha Vigía del escrito patrimonio. muchas piezas literarias importantes. Soy de acá. novelista. Vigía del patrimonio de los originarios, porque sé que ustedes fueron los primeros vigías que hubo en Casanare. Está pues, el grupo de Fundacaché. Pues es que todo para nosotros en este aspecto del baile estaba ligado al parrando, ¿sí? Al baile. Hay un baile donde fulano, vamos a parar un parrando. O sea, hoy en día se dice vamos a Parrandear. sí, a parrandear, vamos a una fiesta que hay. Bueno, antiguamente también utilizaba la palabra fiesta, baile, parrando, bueno, sí. Entonces, en ese contexto era que se vivía todo lo que yo vi hoy. No era desligado. Desligado era, por ejemplo, otras cosas. Otras cosas eran desligadas. Sí, pero siempre en el parrando, si era un San Pascual, si era, bueno, ya tiene otros elementos, pero si era, se daba eso, porque si la gente estaba un poco ya como con el receso, como que todo el mundo ya se podía hablar bajito y que, entonces, traba carajo, araguato por ahí, porque eso eran personas expertas que iban a los parrandos, ¿sí? Un bailador de araguato, de rabaca, sí, del coplero, las bambas, todo eso, ¿no? Entonces eran Se personas especializaba. como muy especiales y ya tenían el consejo, fulana de tal es buena pareja, fulano de tal es buena pareja, porque hay 2 cosas de pareja, ¿no? En el llano, la pareja de baile y la pareja del corral, que es otra cosa muy diferente, Sí. del trabajo del corral, en la ranza y todo eso es una cosa diferente, ¿no? Que el llano tiene hay muchas palabras que... Había un momento que era de la noche, del día, o en cualquier circunstancia podía hacer la manifestación o el llamado a esta Bueno, danza. el llamado a esa danza, cuando los preparaban los parrandos sí podrían hacer los recetos de la mañana mientras hacían las comidas y todo eso, pero la gente no perdía el interés de parrandear, de estar en el cologorio, de estar mientras pero entonces ya en la noche horrible el baile, claro. De los ritmos, porque hay algo que es interesante y por ejemplo lo pudimos escuchar con el araguato, que proviene de un elemento muy importante que nosotros lo reconocemos que son los galarones, ¿no? Y que nos comentaban que Las el galerón bases llanero... se dice porque hay muchas versiones sobre el joropo, ¿no?
definido, ¿cierto? No hay, hay varias versiones, varios investigadores tienen varias versiones de joropo. Para mí, pues, sí entró por el lado de Venezuela, pero es que el llano antiguo de nosotros era un solo llano. Nosotros decíamos en la antigüedad el otro lado. El otro lado era el llano venezolano, este lado era el llano nuestro. Ya se fue para el otro lado, no decíamos Venezuela, decíamos para el otro lado, entonces ya sabíamos que era el llano venezolano. Claro, porque por allá entraron mineros. Y a nuestro llano casanareño, para nosotros fue muy importante la hacienda Caribabare, cuando entregó la vida pastoril por los jesuitas. Y todo eso fue la base de la vida pastoril del llano. Y para los parrandos, pues claro que sí, ganado, porque la mayor alimentación del llanero fue la carne, o es la carne, ¿sí? Entonces siempre los caballos para el transporte, todo nació para nosotros los llanos cataneños desde la hacienda Caribabare. Los jesuitas, heredamos de los jesuitas todo su modelo cultural, con las transformaciones, los procesos que se vivieron, en la neoetnia llanera, que fue el mestizo, todo el proceso que se vivió, es muy interesante. Y su merced, cuando lo escucha de nuevas voces en grupos que están naciendo de danza, su merced, ¿qué consejos nos da para mantenerlo? Ya su merced nos ha expresado que no podemos durar 7 días de parranda, que ya... Pues, además no aguanta el cuerpo, yo no sé cómo antiguamente aguantaba el cuerpo. Es que acuérdense que antiguamente las cosas duraban más, ¿no es cierto? Hoy en día ya las cosas como que no duran casi nada. Pero ¿cómo lo podemos recuperar y que de qué manera se pudieran dar? Con estos procesos. Ese es el camino. El garcero del llano, su merced, ¿cómo lo ve como plataforma? Yo sí, el garcero del llano siempre me le he quitado el sombrero. Es el mayor semillero que tiene el departamento de Casanare. Es de alabar ese proyecto. Yo, mi respeto, yo no tengo nada que se diga en contra del garcero del llano, porque todos los procesos viven diferentes formas, ¿no es cierto? Unas más aceptadas, otras más en diferentes periodos, pero es maravilloso. Esto ha sido para las nuevas generaciones el camino indicado. Ojalá hubieran muchos garceros, otros proyectos como el garcero del llano. No es por nada, pero no es por jalar blusa, como decimos nosotros, pero lo que es verdad se dice. Claro. Y por ejemplo, la parte institucional, ¿cómo se pudiera...? La parte institucional es voluntad política. O sea, ahí me mandan... El festival de Casanare palpita. Me gusta. Por ejemplo, oiga, yo soy, Pablito, yo soy una de las personas que todo mira bueno, porque me gusta ver la parte positiva. Yo no soy negativa en nada. Sabe que a mí Casanare palpita me gusta. Y me gusta, no sé qué, la parte presupuestal no la conozco, ¿sí? Pero a mí me encanta, un día me encantó, unos 3 años, eso no es muy viejo, eso es de poquito, ¿cierto? Sí. Eso es muy reciente, ese proyecto es reciente. Que es, para su tercera eso, ese yo creo que el primer, y yo mirar allá un montón de gente, ellos vendiendo allá sus hallacas, otros por allí, los otros por allí, la gente cantando, habiendo espacio para todos, ganándose cada quien su plática. Yo dije, es una bendición. Ojalá que hubieran proyectos como el Garcero del Llano, como Casanare palpita, porque eso es lo que nosotros necesitamos, Pablo. Escenarios, espacios, gente con ganas de revitalizar nuestras manifestaciones. Yo como portador de cantos de trabajo llano, pues que es tan difícil, porque el canto de trabajo llano es un canto de oficio, y que uno dice, yo respeto los cantos cuando los subo al escenario y le meto un 4, porque muchas veces uno para recrearlo, porque no está en ese espacio, allá uno de pronto le mete un 4 punteado, chiquito, suavecito, pero resulta que los cantos de trabajo ya no son a capela. Entonces uno se ve, yo me he visto en esas situaciones, entonces digo, yo estoy respetando los cantos. Cuando de pronto yo hago una tonada falseteada mucho, falseteada, un ejemplo, entonces la gente va a decir, bueno, o sea, son cosas que pasan y son procesos que se viven, pero lo más importante de todo esto es salvaguardar, porque estamos salvaguardando todo esto, haciendo acciones de salvaguarda para nuestras manifestaciones, que lo más importante es amar la tierra, amarnos nosotros, tener esa voluntad de hacer las cosas, y que es un mensaje de paz. Todo esto es un mensaje de paz. ¿Por qué es un mensaje de paz? Porque uno está contento, y una de las cosas más bonitas es la alegría, sentirse pleno el ser humano.
Pablo, yo soy feliz mirando a unos niños bailar. ¿Por qué? Porque están alegres. Ningún niño en un baile va a estar con la cara así, no, está como contento porque la música irradia alegría, armonía y esa es la vida. Esa es la vida, lejos de la violencia. En la cultura es paz y esto es lo más importante. Debemos de ser multiplicadores de paz. Toche para adelante, familia. Maestra, muy gentil por esas palabras, muchas gracias por acompañarnos acá en este espacio, en este proyecto que se está armando y Dios permita que esto se siga dando y que... Yo creí que usted me iba a decir, y Dios permita que hagamos unos parrandas de 7, 8 días, 5 días, le voy a decir, no aguantamos ni para las 2. Ni para los dos, sí, yo creo que media hora y ya tengo las rodillas en el piso. Hay otra cosa que yo es importante, que el joropo de aquel tiempo no era decía mi padre, el joropo metralleta, no, era Más suave. Sí, ya se bailaba más balseadito, más suave, tampoco era así, no, porque ¿quién va a aguantar? Entonces era un joropo a ritmo, con todo lo que tiene, la gallardía que tiene el llanero, porque el llanero es un hombre gallardo y la pareja lo acompaña en toda su elegancia. El mensaje de todos, para todos es un mensaje de paz, de amor. Yo soy una persona que digo que lo más importante es la armonía y la paz. Y otra cosa, un mensaje es tomar las cosas por el lado positivo, porque así podemos multiplicar más y podemos unificarnos más y podemos abonar esfuerzos dentro del respeto y la paz. Bendiciones. Continuando con esta serie de entrevistas, nos acompaña una persona que también es muy valiosa para este proyecto, nuestra amiga Audalie Girón, administradora agropecuario, triniteña, una persona perteneciente a un grupo muy importante que es el que nos hizo la puesta en escena de estas 3 danzas. Su merced, ¿nos puedes comentar algo sobre la expresión de las que acabamos de ver? Con mucho gusto. Gracias por esta ocasión, la entrevista, muy amable. Es el grupo Herederos del Joropo, soy fundadora. Estamos aquí, obviamente hoy compartiendo con todos ustedes, entregando pues algunas danzas que tenemos en nuestra región, cultura que siempre la hemos llevado, por ejemplo, el baile de las bambas, el baile del araguato, el de la vaca, que son muy tradicional llanero, antiguos. Entonces, con mucho gusto. Y su merced, ¿qué nos puedes hablar de alguna de estas 3 danzas? Algo que recuerdes, algo que su merced le traiga a la memoria cuando su merced se expresaron y se mostraron acá hoy en esta espacio. Bueno, yo recuerdo costumbres, enseñanzas de mis padres, de mis abuelos, que ellos llegaban a unos parrandos llaneros que duraban hasta 3 y hasta 4 días en parrandos, ¿sí? Bailaban, y en esas era que bailaban las bambas. Entonces llegaba el hombre, por ejemplo, sacaba el parejo a la pareja o a la bailadora, como tal, con este pañuelo. O sea, esta es una costumbre que en ese entonces invitaba el parejo a la pareja, una mano con el pañuelo y la otra con el sombrero. Señorita, señora, vamos a bailar. Si gusta, claro, con mucho gusto, empezaban a bailar, ¿sí? Esta época es muy, muy tradicional en ese entonces. Ahora pues ya no se usa el pañuelo, casi el respeto. De una u otra forma también decía cualquiera de los bailadores de repente, vamos a bailar unas bambas. Salía a echarle bambas, coplas. En ese entonces me acuerdo que eran habladas, ¿sí? La copla era hablada, no cantada, ahora es cantada. Mi abuelo decía que iniciaba, era el patrón, el dueño de la casa que organizaba la fiesta, ¿sí? Invitaba a los demás. Empezaban con las bambas. El hombre le decía la bamba a la mujer y la mujer le respondía al hombre. Depende, a veces eran de enamoramiento, otros de ofensas, otros de trabajos de llano, o sea, la expresión depende de la contestación que le daba a la pareja.
también recuerdo muchísimas cosas de ellos, dichos, costumbres, entrevistas que ellos tengo, incluso algunas grabadas, de que eran muchas personas y se acostumbraba a brindar, todo era gratis, ¿sí? El patrón, el dueño brindaba las comidas, el espacio y el trago. Eso recuerdo de ellos. Su merced, esta serie de celebraciones se hacían conmemorando algo en especial. ¿Cuándo era que se suscitaba un parrando? ¿Cómo era ese mecanismo para que la persona llegara a invitar a sus vecinos, familiares, diferentes personas a celebrar este parrando y entre ellas después a amenizarlo por medio de las bambas? Sí, especialmente en la época de Navidad, Año Nuevo o para cuando una chica cumplía 15 años, eso era muy apetecido, pues hacer la fiesta de 15 años con toda la pido y por saber, era muy tradicional tener esas hermosas fiestas de 15 años para matrimonios, para celebraciones en esas épocas. ¿Y su merced las alcanzó a celebrar de niña? ¿Se sintió las bambas, vivió las bambas? Afortunadamente, sí, recuerdo cuando yo era una bebé, una niña de 5, 6 años, que iba, pero también tengo fotos, videos de mis abuelos de en esa entonces, ellos grababan fotos de que mi tía, por ejemplo, fue una fiesta espectacular de 15 años, ¿sí? Mi madre también, y ellas se enamoraban, era por intermedio de bambas, de coplas, y eso recuerdo de mire, interesantísimo, claro, ahí ese amor que surgía después de una buena bamba, qué chévere. Sí. Su merced también nos mencionaba que en este instante portas el traje tradicional. Su merced, ¿nos puedes describir qué características tiene ese vestuario en el cual se vivía los parrandos y en el cual también se expresaban las bambas? El vestido de la mujer llanera es largo, de la rodilla para abajo, floreado, siempre con talla larga, mangas, siempre colocan estas colitas con adornos, la cotiza, que es la alpargata antigua de líneas rojas, esta es la tradicional, el vestido tradicional de baile. ¿Y tenía que ser siempre llanero. de tono negro? La cotiza, por lo general siempre retomaba el negro y el rojo, eran los dos colores que más prevenían de que fueran los dos. En el cabello pues una flor, en ese entonces era natural, obviamente que eran flores naturales y eso con un ganchito. La cayena. La cayena especialmente y las rosas, sí, porque son las del llano, sí. Las margaritas también. Cuando eran casadas, se las colocaban para la diferencia entre solteras y señoras ya comprometidas, llevaba el toque, las rosas o la flor como tal, al lado izquierdo y la señora al lado derecho, para saber la identificación, cuál de las era casada o comprometida o soltera. Esa era la diferencia de saber quién estaba comprometida y quién estaba libre. Su merced nos está diciendo algo muy importante, que su merced recuerda una de esas bambas que los antiguos, que el papá, el abuelo de su merced se la decían a las muchachas lindas, y según lo que ella contestaba, él sabía, uy caramba, esta china como que sí le puedo seguir el paso, o mejor como que no soy del agrado, y se retiraba. ¿Su merced nos puede expresar esas bambas, por favor? Bueno, tengo una anécdota real de mis padres, de mis abuelos y mis hermanos, que se enamoraban por intermedio de bambas, ¿sí? Y en ese entonces, pues, comparaban las señoras, señoritas, las personas con
apodos, Sí, señor. con algunos apodos. Entonces, una sardina, una chica, una señorita, era muy bonita, de elegante, de naturaleza, ¿sí? Como una tirana, ¿sí? Porque las tiranas son elegantes y caminan muy bonito, un plumaje. Mi abuelo decía que esa vecina, que fue vecina de ellos, ¿sí? Vivía en la costa del Orocio y el esposo la enamoró por intermedio de una bamba y fue muy popular, una bamba que dice, me gusta el río Pauto, también el Orocio, así, perdón. Tranquila, tranquila. Me gusta el río Pauto donde navega la curiara, me gusta el Orocio donde canta la tirana. O sea, era enamoramientos de coplas, no eran cantadas, por eso digo, eso sí lo recuerdo Era muy más a bien, relación era de un más poema. un poema, hablada. Bueno, continuando con este ciclo de entrevistas, tenemos a alguien muy valioso para la cultura llanera, doña Heiner Albarracín. Su merced, ni le comentamos la cantidad de especializaciones, de todo lo que tiene. Su merced, una administradora pública muy pilosa, aparte de bailarina de joropo, también es cantante. Su merced, sobre lo que acabamos de escuchar de estas tres grandes danzas que hemos intentado rescatar en este día, su merced, ¿qué nos puedes hablar de ello? Sí, buenos días, Pablito. De verdad que es bien importante el rescate, el intercambio intergeneracional, porque se está perdiendo, se está dejando de practicar estas danzas tan importantes de nuestros ancestros, nuestra idiosincrasia. Yo creo que este tipo de manifestaciones con estos trabajos que ustedes están realizando son bien importantes para el departamento de Casanare, para poder tener esa salvaguardia de estas manifestaciones culturales como es la danza del araguato, la danza de la vaca, la danza de las bambas, importantísimo, y hay muchos tipos de danzas que también debemos rescatar a la par de esto. Está el San Pascual Bailón, o sea, son manifestaciones que de verdad que debemos rescatarlas y es nuestra tarea antes de que partamos, dejar ese legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a todas las generaciones que vienen atrás, que no dejen de practicar estas manifestaciones porque son bien importantes y no podemos dejar que nuestra idiosincrasia se pierda, se deje de practicar. Su merced ha comentado una serie importante y es que hay otras manifestaciones dancísticas que se tiene que hacer esa recuperación. Nos mencionó el San Pascual Bailón. En el San Pascual Bailón sabemos que las bambas también se interpretaban, ¿cierto? Que la manifestación de la bamba de la vaca también. ¿Alguna otra que su merced opine que sea importante mantener? Yo creo que uno de los escenarios donde nosotros de verdad que podemos deleitarnos viendo estas diferentes tipos de danzas es en el Garcero del Llano. El Garcero del Llano ha sido un legado que para el departamento de Casanare y para nuestro país, a nivel internacional, es donde nos muestran las diferentes tareas. A través de las danzas se muestra la tarea de lo que hace un llanero, de lo que se trabaja en el llano, de lo que son todos los animales del llano. Allí mostramos todo este tipo de elementos importantes que a través de la danza los vamos reflejando a todas aquellas personas que se deleitan o nos deleitamos en nuestro momento viendo estas interpretaciones. ¿Su merced ha sido parte del Garcero del Llano? ¿Su merced ha estado cerca del Garcero del Llano? Estuve cerca cuando mis niños, porque pues es hace 30 años y yo a esa edad ya no era estudiante. Entonces, pero sí, mis hijos fueron partícipes. Tengo 3 hijos, 2 de ellos han sido artistas. Mi hija ha sido bailadora y en su momento también participó en el Garcero del Llano. Y mi hijo también es ejecutor de instrumentos, entonces instrumentos del llano, salieron con la vena artística, pero sí me gusta porque es que cuando uno lleva en las venas lo de su tierra, su idiosincrasia, entonces yo quisiera estar en todas partes,
¿sí? Uno escucha un joropo y, mejor dicho, como dijo Amparito, se eriza. Sí. Entonces es importante que eso que sentimos nosotros, quisiera que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todos los jóvenes, los niños sintieran eso de Continuaran verdad, esa continuaran con ese legado porque es bien importante. Su merced nos recordaba detrás de cámaras por acá algo muy importante que pasó hace más o menos 15 días, que fue que le hicieron un gran reconocimiento a esta voz llanera. ¿Nos quieres un poquitico continuar esta serie de expresión? Claro, sí, importantísimo que hayan declarado el joropo. Eso es lo nuestro y se me paran los pelos cuando escucho que quedan como reconocidos como patrimonio inmaterial el joropo en el llano, en todo el llano, porque esto es en toda la Orinoquia. Entonces es importantísimo para el departamento de Casanare, para nosotros los llaneros. Yo de verdad que personalmente me siento muy orgullosa de que hayan emitido esta ley, hayan aprobado esta ley donde el joropo es declarado patrimonio inmaterial. Es algo muy importante para nosotros los llaneros. Sí, señor. Sí. Pues su merced muy, muy amable. Que gracias, y aparte de que participaron estas bellas damas que nos han acompañado en la muestra en escena que tuvimos de la danza de la vaca, del arahuaco y la expresión de las bandas. Sí, Muy señor. gentil, muchas gracias. Con mucho gusto, sí, señor.